Cuidados paliativos es igual que eutanasia o darle el empujón. No, esos no son cuidados paliativos. Y al familiar o cuidador principal se le hace una resonancia y sale igualito. O sea que también está sufriendo. Sí, mira, todos vamos a morir de una u otra forma. Amigos de Dosis de Salud, qué bueno que nos acompañan nuevamente. Bienvenidos a su programa que sale todos los miércoles a las 7 de la noche. Aquí tenemos una cita para hablar de todos los temas de salud que a ustedes les interesan y por supuesto que seguramente hay muchísimas dudas. Y aquí siempre con puros, expertazos. Y el día de hoy no es la excepción. Les voy a platicar de la doctora que nos visita el día de hoy. Fíjense, ella es médico egresada de la Universidad Autónoma de México. También realizó especialidad de anestesiología en el Centro Médico Nacional Siglo XXI IMSS, también la subespecialidad de Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos en el Hospital General de México, también ha sido miembro de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor y es miembro de la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor. Desde 2010 es jefe de la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos del Hospital Ángeles Lomas. Es la fundadora y profesor titular del curso Bienal Manejo Integral del Dolor del Hospital Ángeles Lomas, que se realiza desde 2010 y ha sido avalado por más de 8 consejos, asociaciones y colegios de diferentes especialidades. Obviamente tiene múltiples publicaciones a nivel nacional e internacional y publicaciones en libros de talla internacional como Opioides, Farmacología, Abuso y Adicción con la doctora Silvia Cruz, publicado Springer Nature en 2022. Y bueno, hoy tenemos el honor de recibirla y de platicar con ella acerca de los cuidados paliativos y de muchas cosas más que seguramente pues a ustedes les va a ser de gran utilidad. Doctora Rocío Torres Méndez, gracias por acompañarnos, estar con nosotros aquí en esta dosis de salud. ¿Cómo estás? Muy bien, Marlene, muy bien. Muy agradecida de esta invitación. Gracias a ti por compartirnos ahora sí que toda esta sabiduría. Primero que nada, y quiero que quede muy claro, ¿qué es esto de los cuidados paliativos? Porque creo que muchísima gente ni siquiera ubica que existen. Ay, híjoles, qué bueno que me hiciste esa pregunta. Yo quiero decir que no son los cuidados paliativos. Ok. Porque la gente se dice, ahí se anda diciendo que cuidados paliativos es igual que eutanasia o darle el empujón. No, esos no son cuidados paliativos. Pero entonces, ¿qué sí son? Bueno, la nueva definición actualmente se dice que es un enfoque integral de atención de los médicos, y yo incluiría al personal de salud y la familia, pero está enfocado en que los médicos hagan un diseño de atención dirigido a mejorar la calidad de vida del paciente y su familia, los cuales pueden estar sufriendo o están experimentando una enfermedad grave o incluso mortal. Entonces, fíjate, el enfoque es muy amplio. Claro. Esa es la definición. Y entonces, si pudiéramos decir en qué nos enfocaríamos con los cuidados paliativos, si lo pudiéramos aterrizar, o sea, ¿sería para personas con enfermedades terminales, para adultos mayores o para quiénes están dirigidos en específico? Actualmente ya es muy amplia la gama de gente que lo necesita. Mira, primero estamos teniendo más gente de edad avanzada. Nos estamos haciendo viejitos y no nos morimos, pero tenemos necesidades de paliar las enfermedades que nos atacan. Entonces, ¿quién es la población que lo requiere? Hay enfermedades, las primeras causas que requieren cuidados paliativos son las enfermedades cardiovasculares. Ok. Aquellos pacientes con enfermedades cardíacas que ya no pueden moverse, pueden llegar a tener infecciones, neumonías, úlceras, ya no se mueven, o pueden tener trombos al cerebro y tener enfermedades vasculares cerebrales que les van a limitar su movilidad y van a requerir de más cuidados, y esto hace que se agreguen otras complicaciones. El segundo grupo es el oncológico. Los pacientes con cáncer tienen, así como otras enfermedades, tienen una historia con muchas altas y bajas. Cuando a alguien le diagnostican cáncer, tal vez esté aparentemente sano, o llegó porque tenía mucho dolor,
porque esa es la principal causa de atención médica. Entonces llegan con el médico, les hacen un diagnóstico y esto puede ya haber pasado un tiempo importante de sufrimiento, de dolor y otros síntomas. Pero en el momento que se hace el diagnóstico, vienen estudios, piquetes, otros tal vez tratamientos que empiezan al principio, no son tan molestos o se toleran porque hay una expectativa de curación. Pero conforme pasa el tiempo, entre más estudios y más tratamientos, va desgastando al paciente y a la familia, claro, porque hay una empatía de la familia, sufren con ellos y entonces se van desgastando poco a poco y esto puede ser meses o años. Claro. Y entonces el paciente oncológico tiene muchas altas y bajas, aunque sea un sobreviviente, porque incluso los sobrevivientes del cáncer pueden quedar con secuelas. El otro grupo que requiere de cuidados paliativos son los pacientes con enfermedades pulmonares. Aquellos que fuman mucho y de repente empiezan a tener otras complicaciones que no a fuerza tiene que ser cáncer. El otro grupo, los pacientes con SIDA, en etapas avanzadas. Y tenemos también los diabéticos. Uy, aparte en México, ¿cuántos no hay, verdad? Muchísimos. Y también tienen su historia muy difícil. Entonces son los grupos principales que pueden requerir de esta atención. Adultos y niños, porque los niños son el grupo más olvidado en el manejo de dolor y los cuidados paliativos. Y no solamente por los papás, porque desconocen, sino el área médica tiene mucho que trabajar porque no están recibiendo la atención como debe de ser. Claro, y es que, bueno, al ser relativamente un tema del que, como lo decíamos, no se habla mucho o no se conoce mucho, pues te digo, yo llegué aquí pensando que el cuidado paliativo era para el adulto mayor en su etapa terminal, ¿no? Pero bueno, ahora que nos comentas que realmente es muchísimo más amplio la gente que lo necesita y ahora que mencionamos a los niños, ¿de qué se trata un cuidado paliativo? O sea, ¿qué es? ¿Es alimentación? ¿Es acompañamiento religioso? No sé, ¿cómo podríamos aterrizarlo en cuestiones más explicativas? Sí, mira, eso es bien importante porque hace unos días recibí una llamada de una señora que me dice, oye, mi mamá requiere cuidados paliativos y el oncólogo me mandó contigo. ¿Pero qué tipo de cuidados das? ¿Sí? Hay que hacer una evaluación de cada paciente porque todos son diferentes. Claro. Y ya viste que son varias enfermedades. Hagamos una idea de algún caso. Recuerdo a la señora Marta que le diagnosticaron y trataron un cáncer de mama y le iba muy bien y de repente empezó con dolor torácico, le diagnosticaron una neumonía, tenía dolor y antibióticos, estudios, pero no le controlaban el dolor. Sí había que ver si no tenía cáncer, había que tratarla, de repente termina en quirófano con una cirugía de tórax para hacerle muchas biopsias y resolverle un problema también que tenía agua en los pulmones, por eso no podía respirar. Entonces, fíjate, ya vienen ahí 3 síntomas. Dolor, dificultad respiratoria y luego incertidumbre, ansiedad. Claro. No podía dormir. Entonces empiezan a tener muchos síntomas. Esos síntomas se deberían de haber tratado desde que empezó el plan de tratamiento. Entonces tiene que ser en etapa temprana. Y si yo sé que este paciente, esta persona va a cursar con todas estas molestias, hay que integrar a quien puede ayudarnos. ¿Y qué otros síntomas puede tener? Por lo menos son 7 síntomas que pueden sufrir estos pacientes. Dolor, dificultad respiratoria, ansiedad, insomnio, estreñimiento, náusea y vómito. Y de ahí, síguele, comezón. Y dolor de diferentes maneras. A veces con las quimioterapias sienten dormidas las palmas de las manos o no pueden agarrar las cosas calientes o frías porque les lastima y eso es dolor, pero claro, no siempre lo identifican como tal. ¿Pero qué les das? ¿Les das medicamento? ¿Les haces? No sé, es que no tengo ni idea cómo se debería de tratar o qué es lo que debemos esperar de un tratamiento de este tipo. Fíjate que tenemos que hacer una evaluación, como te decía, una historia clínica en la cual analizamos qué padecimientos, qué enfermedades tiene y después hacemos un plan
diseñado a cada situación. Si el paciente tiene dolor de alguna manera, consideramos un tratamiento farmacológico. Entonces también diseñamos un plan farmacológico de acuerdo a sus necesidades, pero analizamos qué riesgos puede tener con estos fármacos. Podemos integrar opioides, los famosos opioides, morfina y sus derivados, que hoy por hoy se han satanizado tanto, pero siempre se han utilizado y son una herramienta vital de estos tratamientos. No todos lo requieren, pero si lo necesitan, lo tenemos que utilizar. Y los opioides deben de ser indicados, seguidos, evaluados por un médico que tenga experiencia. Porque me han llegado pacientes que me dicen, oye, el doctor de tal lado me dijo que me dieran morfina y no la encuentro. No, así no va. Sí, me da una morfina, por favor, en la farmacia. Y así están buscándola. Sí, no va así. Hay que hacer un plan y darle el seguimiento hasta que esto sea necesario. Incluso lo retiramos en algún momento. Pero si la parte farmacológica no funciona o no es la ideal, entonces tenemos otros planes de manejo. Nosotros sabemos mucho que algo que se llama intervencionismo. ¿Pero qué es esto? Los famosos bloqueos. Pero un bloqueo es tan amplio decir eso. Un bloqueo puede ser una inyección de un anestésico local para dormir temporalmente el nervio, como el dentista. Claro. Y o como el de las parturientas, ¿no? También. Exacto, también, sí, para que puedan nacer el bebé y ellas no estén sufriendo tanto el trabajo de parto. Lo hacemos para las anestesias en cirugía, etcétera. Pero vaya, lo que nosotros hacemos es poner un medicamento para que desinflame, que es mucho de los objetivos. Pero a veces no es suficiente o es de prueba y entonces tenemos que lo famoso de llamado dormir el nervio. Okay. Pero no todos los nervios se pueden dormir. Hay nervios que llevan una función de transmitir el dolor, pero otros tienen la función de la movilidad. Claro. Entonces esos no los podemos dormir, aunque vayan juntos con los de la sensibilidad. Por eso tenemos otros tratamientos como lo llamado neuroestimulación. Es como un marcapaso, pero que en vez de en el corazón lo ponemos en la columna. Okay. Y esto va a hacer que la neurotransmisión del dolor sea frenada, sobre todo para dolor neuropático, aquel que es como hormigas, calambres, cosas raras, sensación de dormido, etc. Por lo regular esto es en pacientes que tienen problemas del sistema nervioso y que bueno, es una opción para dejar de dar otros medicamentos o que ya no funcionaron. Pero también los tratamientos en cuidados paliativos incluyen la famosa sedación al final de los días. Esa está súper satanizada también. Mucha gente está en contra de esto. Digo, hay quien lo apoya y quien dice, pues a lo mejor es lo mejor para el paciente. Pero tú como doctora, ¿lo recomiendas, no lo recomiendas? ¿Qué hay detrás de esto? Sí, mira, todos vamos a morir de una u otra forma. ¿Qué? ¿Verdad? Todos, yo. Sí, todos vamos a morir. Pero no queremos, la gente no quiere morir con sufrimiento. Una de las primeras cosas que te dicen, doctora, ¿y me va a doler? No quiero sufrir. Mucha gente no se quiere morir, pero si va a tener dolor, prefiere morirse. Claro. Pero de esto se trata. Una sedación, una analgesia, es aquella que se le va a dar al paciente para que no sufra, pero no es el empujón, no es el shot. Pero ¿no? si es mantenerlo, digamos, inconsciente, dormido. No, ¿cómo es? Normalmente lo que hacemos es encontrar la dosis ideal del analgésico, que pueden ser opioides o no, pero por lo regular en estas etapas avanzadas los utilizamos. Entonces utilizamos morfina, fentanil, etcétera, cualquiera de estos para encontrar una analgesia. Pero muchos de los pacientes no se mueven porque tienen dolor, no respiran porque tienen dolor. Pero en cuanto les pones una analgesia, ¿qué crees? Empiezan a respirar, empiezan a caminar, empiezan a comer. Hace unos días atendí a una paciente que me llegó con la oxigenación muy, muy por abajo de lo habitual. En promedio tienen 90%, ella llegó con 60%, deshidratada, la llevaban en silla de ruedas, no se movía. Dije, se va a morir, si le pongo tantita morfina, se va a morir. Entonces la hidratamos
y les digo, pues váyanse a casa porque la paciente quería morir en casa. Córranle a casa, ya con el dolor controlado. 8 días después fui a verla a su casa y ¿qué crees? Comimos juntas. Wow. Y la señora ahí sigue. Entonces, eso es una sedación. Pues sí, le puse morfina, le da más sueño, pero ¿qué crees? No la empujé. Claro. Y ahora sí, va a morir en algún momento porque la enfermedad sigue avanzando. Pero mientras es el tiempo, nosotros maquillamos los síntomas. Claro. Pero si en las últimas horas está sufriendo mucho el paciente, obviamente se requiere de mayores medicamentos que pueden ser sedantes y el paciente ya no se da cuenta de lo que está pasando. Pero ahí es cuando viene la confusión de ¿le doy algo para que ya no se dé cuenta? Puede ser, pero mi objetivo es que no sufra. Que más bien tenga mejor calidad de vida, ¿no? Aunque sea en los últimos momentos, que no sea un sufrimiento como tal. Ahora, ¿qué papel juega aquí la familia o los seres cercanos? Porque los cuidados obviamente pues vienen de ustedes los doctores, pero quien pasa el tiempo en estos momentos es la familia. ¿Qué tratamiento o qué atenciones hay con ellos? Fíjate que nosotros diseñamos un curso para cuidadores, porque precisamente estas son las dudas de todos. Y cuando los cuidadores aprenden, hay cuidadores formales e informales. Los formales son los que se les paga, una enfermera, etcétera. Pero los informales son los familiares, claro, y son los que más conocen al paciente, le conocen los gestos, el movimiento, los tiempos, todo, si hacen o no pipí, todo. Entonces, estos cuidadores, estos familiares, tienen que saber también cómo movilizar al paciente, cómo identificar el dolor, en qué momento darle un analgésico o no, etcétera. Entonces, ellos sufren mucho, sufren igualito que el paciente. Se han hecho estudios de resonancia funcional donde al paciente que tiene dolor se le hace esta resonancia y se marca su cerebro en la parte del sistema límbico toda roja porque es las zonas de emociones, y al familiar o cuidador principal se le hace una resonancia y sale igualito, o sea que también está sufriendo. Hay que ayudar también a los familiares enseñándoles cómo atender, cómo aliviar los síntomas, pero también que ellos entiendan el significado de la enfermedad, etcétera, para que ellos puedan procesar también la retirada cuando la persona enferma se va a ir. Entonces la familia también pueda aceptarlo y pueda ayudar, porque si no se quedan con un duelo no resuelto. Por eso la parte emocional, psicológica, espiritual es importante no solo para el paciente, sino para la familia, porque si la familia no sabe cuidar y no entiende esto, va a hacer que el paciente también sufra y ellos se van a quedar con sufrimiento. Claro, y ahora también, bueno, mencionas esto también de las creencias. ¿Qué importancia o qué relevancia hay en las creencias tanto del paciente como de las personas que lo rodean? Digo, tú eres doctora y vamos a ver la parte científica, pero la parte, digamos, emocional o psicológica o en esta parte hasta religiosa, ¿qué papel juega? ¿Cómo se tiene que llevar al paciente en caso de que sea creyente de algún tipo de religión o de, no sabría decirte qué, pero ¿qué hacen ustedes, doctores, con esa parte también? Fíjate que nosotros en la Clínica del Dolor del Hospital Ángeles Lomas tratamos de integrar a todos los que están alrededor, porque ese es nuestro papel, enfocar los cuidados paliativos, que es centrar al paciente, a su familia y todo lo que está alrededor. Entonces, si ellos tienen, por ejemplo, tenemos pacientes católicos, judíos, los que no tienen una religión per se, pero son espirituales. Entonces, vemos cuáles son sus herramientas. Siempre hay que respetarlas. El personal de salud tiene la misión de identificar sus creencias, respetarlas y apoyarlas. Y cuando se trata de algún líder religioso que está involucrado, él es parte de los cuidados paliativos. Okay. Entonces hablamos con el rabino, con el sacerdote, con el pastor, con el guía espiritual, etcétera. Hablamos con ellos porque ellos van a influenciar mucho en esto. La sedación al final de los días
puede estar también muy satanizada por ciertas áreas religiosas porque no identifican el beneficio, no saben de qué se trata. Pero cuando ellos entienden que el ser humano no tiene por qué sufrir en sus últimos días, ellos mismos lo promueven y hablan con el paciente, con la familia y los dejan tranquilos. Entonces, para nosotros es importante porque nos apoyan en el manejo integral. En cambio, cuando ponen barreras, es mucho más difícil. Fíjate, doctora, y también les quiero contar a ustedes algo personal y se los comparto porque a lo mejor puede ser de gran utilidad. Yo le comentaba a la doctora que el año pasado falleció mi abuelita. En mi familia sí somos muy católicos y fue realmente un gran cambio el que se dio cuando la recomendación fue háblenle de lo que ella cree, de lo que ella goza, háblenle de su infancia, si ella cree en Dios, háblenle de Dios, háblenle del cielo. Y realmente hubo un gran cambio en su estado de ánimo, incluso como bien decías, ¿no? De estar sin poderse mover y con gran sufrimiento. La parte psicológica y espiritual hizo que sus últimos días fueran pues mucho mejores que como la estaba pasando. Entonces por eso te hago esta pregunta de qué importancia tiene también la parte de las creencias, porque bueno, no sé tú, pero yo creo que a lo mejor mucha gente también puede creer que el poder de la mente, ¿no? De lo que creemos, que es lo que proyectamos también a través, lo somatizamos en nuestro ser. Bueno, pero ahora sé que todo lo que estamos platicando y me hablabas también de este hospital, de esta clínica del dolor y de cuidados paliativos, ¿qué otros servicios ofrecen ahí? ¿Qué más podemos encontrar para acompañar todos estos procesos? Fíjate que quisiera un poquito enfatizar lo que acabas de decir de las creencias. Uh-huh. Perdóname, pero esto es muy importante. A muchos nos da, a mí no, pero a muchos les da miedo morir porque no saben qué hay después. Claro. Pero cuando empiezan a hablar sobre estas creencias y qué se espera, empiezan a soltarse y a sufrir menos. Claro. Y hacen que sufran menos también los que los están cuidando, que los están acompañando. A veces la familia no quiere que el paciente se entere de su diagnóstico o de que está próximo a morir, pero el paciente muchas veces se da cuenta y hay una barrera, no hay una comunicación, entonces puede interferirse en los despidos. Y eso puede dejar graves secuelas o incluso al paciente le cuesta trabajo irse. Parece que no, pero eso es muy importante. Ese camino que están llevando hacia la muerte puede ser más fácil cuando cada uno, el paciente y los familiares, empiezan a hablar de creencias, empiezan a decir, vete en paz, yo aquí me quedo, yo me encargo de esto, yo voy a estar bien, nos vemos del otro lado. O sea, todas esas creencias son bien importantes porque entonces todo se empieza a pacificar. Y de veras que esos escenarios, después de ser caóticos, se ven con tanta tranquilidad y la trascendencia fluye. Claro. Es bonito. ¿Qué ofrecemos nosotros en el hospital? Damos atención médica en consultorio, hacemos una consulta normal y ahí identificamos las necesidades de los pacientes. Pero a veces el paciente no puede ir al hospital o está hospitalizado, entonces atendemos a los pacientes hospitalizados. Pero si está en casa, también vamos a casa con el equipo. Y si no se puede o hay que hacer seguimiento, damos consultas virtuales. Entonces la consulta en toda su modalidad. Los servicios también incluyen lo que comentábamos, atención ya de intervencionismo, metemos pacientes a quirófano para controlar el dolor, para hacer las técnicas que sean necesarias y sesionamos los casos con las diferentes especialidades que están involucradas para estar constantemente diseñando y rediseñando las terapias. Entonces, la actividad es muy continua y con diferentes médicos o diferentes especialistas, incluyendo los psicólogos, psiquiatras, medicina de terapia de rehabilitación y todas las que sean necesarias. Y también damos el servicio de sedación al final de los días. ¿Este servicio puede ser para cualquiera? O sea, para cualquiera que lo pida, por así decirlo. Hay una evaluación primero. El paciente o la familia
puede pedir una sedación cuando está en una etapa de sufrimiento severa, pero no quiere decir que el paciente esté muriendo. Lo que se hace es una evaluación, se manejan los síntomas y muchas veces después de que ya se le quita el dolor, dice el paciente, no, ya no me quiero morir. O la familia, no nos estábamos precipitando. Hubo una paciente que hace años llegó conmigo porque tenía muchísimo dolor abdominal. Ella jugaba tenis y decía, para quitarme el dolor, juego tenis. Entonces, imagínate quién le creía. Y sí, tenía desnutrición y pues los cuidados paliativos incluyen parte de la nutrición, pero pues le echamos ganas ahí y por eso se movía, pero aguantaba el dolor y todo el mundo decía, pero ¿cómo se mueve así? Resulta que traía una úlcera en el esófago y cada que ella jugaba, todo el líquido del estómago que le irritaba, pues bajaba y le aliviaba el dolor. Algo rarísimo, pero a ella le funcionaba. Después de que ella me pidió eutanasia porque tenía mucho dolor, le pudimos controlar el dolor. Todavía vivió varios meses y yo jugaba después, le decía, a ver, aquí está mi jeringa. Me decía, no, claro que no. No voy a decir lo que me decía textual, pero me mandaba no lo volar. Imaginamos, no lo imaginamos. Sí, claro que no. Entonces, ¿cuáles son los candidatos? Los que realmente no puedes controlar los síntomas. Eso se llama un síntoma refractario. Si no se puede con medicamentos o con todo lo que tienes controlarlo, entonces es momento de sedarlo para que no sufra. Pues ahí está. La verdad es que creo que habría muchísima más información que podríamos compartir. Lamentablemente se nos termina el tiempo, pero es importante, primero que nada, que acudan contigo. ¿En dónde estás ubicada? Hospital Ángeles Lomas. Ahí está la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos, donde tenemos todo el grupo multidisciplinario para esta corriente. Y también para la gente que nos ve del interior de la República, ¿dónde se pueden comunicar contigo? Tenemos un teléfono de comunicación, al Hospital Ángeles Lomas, es el 5246-5000. Ahí llaman y la extensión es 2529 o llaman al conmutador y piden por Clínica del Dolor. Y para ti, redes sociales, que nos compartas tus redes sociales. Sí, pues ahorita te las paso. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Realmente es un tema que se tenía que platicar y creo que seguramente surgirán más dudas. Ojalá y nos podamos volver a ver pronto. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Marcia. Gracias y mucho gusto. Y bueno, a ustedes también gracias por acompañarnos, por escucharnos cada semana. Ya lo saben, todos los miércoles aquí a las 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube Salud 180. También en nuestras redes sociales ahí nos encuentran. Dosis de Salud. Cualquier duda, también aquí le vamos a estar comunicando. Así que nos vemos a la próxima. Yo soy Marlene Stahl. Que tengan muy, muy bonita mitad de semana. Hasta luego.